Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón de las series turcas que tanto amamos. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar y ¿por qué no?, a fantasear un poquito sobre algunas de las telenovelas que nos tienen pegados a la pantalla. Vamos a explorar esas historias donde las chispas vuelan, los triángulos amorosos se enredan y donde a veces la realidad supera la ficción, o la ficción se vuelve nuestra realidad más deseada. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a hablar de esos momentos en los que los personajes explotan de celos, los amores se ocultan y los sueños se materializan, a veces de formas que jamás imaginamos. Y como siempre, si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Activa la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con el salseo. Hoy vamos a sumergirnos en ese mar de emociones que nos regalan las series turcas, especialmente cuando hablamos de triángulos amorosos, de celos que explotan y de esas fantasías que todos, en el fondo, anhelamos. Vamos a desmenuzar algunas de las producciones que mejor han sabido jugar con estos elementos, llevándonos de la risa al llanto, del suspiro al grito desesperado. Y claro, vamos a tocar también esas historias donde los rumores y las expectativas nos han llevado a crear nuestras propias tramas paralelas, esas fantasías que nos hacen soñar con romances inesperados y segundas oportunidades. Empecemos con una serie que sin duda dejó huella en nuestros corazones y que encaja perfectamente con el tema de hoy, Asterisco Senkalkap Asterisco, o como la conocemos por estos lares, Asterisco Llamas a mi puerta Asterisco. Esta telenovela, una joya del género comedia romántica, nos regaló la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados por los carismáticos Hande Erçel y Kerem Bürsin. La trama gira en torno a un contrato de amor falso que, como era de esperar, se convierte en algo mucho más real. Pero, ojo, todo fue un camino de rosas para esta pareja. Los celos, las inseguridades y los malentendidos fueron los ingredientes principales de muchos de sus conflictos. Y es aquí donde entra nuestra querida Hande. En la serie, Eda es una mujer fuerte, independiente y con un carácter que no se calla ante nada. Cuando los celos la invaden, ¡ay, amigo! Su personaje explota con una fuerza que nos hace reír y al mismo tiempo nos conmueve. Sus miradas de fuego, sus comentarios sarcásticos y sus desplantes hacia Serkan son dignos de una verdadera telenovela. Y es que, ¿quién no ha sentido esa punzada de celos que nos hace comportarnos de formas un tanto exageradas? Asterisco Senkalkap Asterisco nos muestra que incluso en el amor más idílico, las inseguridades pueden sacudir hasta los cimientos. Pero aquí no acaba la cosa, porque la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans. Sus interacciones fuera del set, sus muestras de cariño públicas y su complicidad evidente alimentaron nuestras propias fantasías de un romance real. Los fans, nosotros incluidos, soñamos con ver ese amor que brillaba en la pantalla, hecho realidad. Y lo conseguimos por un tiempo. Pero lamentablemente, como en muchas historias de amor, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y aquí es donde nuestra fantasía se bifurca. Porque tras la ruptura, los rumores de nuevas parejas no tardaron en aparecer. Y es ahí donde entra en escena el nombre de Bahar Arduk. Si hablamos de Bahar, inevitablemente tenemos que mencionar Asterisco Kiral Kask Asterisco, una serie que también dejó una marca imborrable en el corazón de muchos. En esta telenovela, Bahar interpreta a Ömer İpliki, un hombre frío y distante que se ve envuelto en un juego de amor que pondrá a prueba todas sus convicciones. La química entre Bahar y su coprotagonista, Elçin Sangu, fue innegable y su romance en la pantalla se convirtió en un fenómeno cultural. Pero, ¿por qué mencionamos a Bahar aquí? Pues bien, tras la ruptura de Hande y Kerem, algunos fans, y con mucha imaginación, comenzaron a fantasear con la idea de un posible romance entre Hande y Bahar. Sus apariciones en eventos públicos, sus interacciones amistosas y la evidente buena onda entre ambos encendieron la mecha de la imaginación colectiva. Si bien no hay ninguna evidencia de que haya habido algo más que amistad entre ellos, la idea de verlos juntos, ya sea en la vida real o en alguna producción televisiva, sigue siendo una fantasía muy recurrente entre algunos fans. Y es que en el mundo de las series turcas, los límites entre la ficción y la realidad a veces se difuminan, y nosotros, los espectadores, nos convertimos en los guionistas de nuestros propios sueños. Hablemos ahora de otra joya que nos ha regalado la televisión turca, Asterisco Erkencikus Asterisco, o Asterisco Pájaro Soñador Asterisco. En esta serie, tenemos a Can Yaman interpretando a Can Divit,
un fotógrafo trotamundos que regresa a Estambul para hacerse cargo de la empresa familiar. Allí conoce a Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que trabaja en la misma empresa. Su encuentro es un torbellino de emociones con malentendidos, celos y situaciones cómicas que nos sacan más de una carcajada. Erkencicus nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo los celos pueden poner a prueba hasta las relaciones más sólidas. Los celos de Can hacia Sanem, al verla coquetear con otros chicos, son épicos. Su mirada se vuelve de acero, sus palabras cortantes y sus acciones impulsivas. Y es que en el fondo Can es un hombre pasional que no puede controlar sus emociones. La serie nos enseña que los celos no siempre son malos, sino que pueden ser una manifestación de un amor profundo y verdadero. Y por supuesto, al igual que con Hande y Kerem, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir también generó muchas fantasías entre los fans. Y aunque su romance fuera de la pantalla nunca se confirmó, su conexión en la serie fue tan real que nos hizo suspirar a más de uno. Continuemos nuestro viaje seriéfilo con otra producción que nos dejó sin aliento, *Karasevda*, o *Amor Eterno*. Esta serie dramática nos sumerge en la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, interpretado por Burak Özçivit, y Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul. Un amor marcado por las diferencias sociales, las ambiciones familiares y las intrigas que ponen a prueba su relación una y otra vez. *Karasevda* es una serie que nos enseña el lado más oscuro del amor, donde los celos pueden convertirse en una obsesión destructiva. El personaje de Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, es el ejemplo perfecto de cómo los celos pueden corromper el alma. Su obsesión por Nihan, su manipulación y su crueldad son el resultado de un amor enfermizo que lo consume por dentro. Y es que en *Karasevda*, los celos son un arma de doble filo que puede destruir a quien los siente y a quien los provoca. La serie nos deja claro que los celos sin control son un veneno que puede acabar con cualquier relación, por muy fuerte que sea. En este caso, los celos no son una chispa que enciende el amor, sino una llama que lo consume hasta dejarlo en cenizas. Ahora, si hablamos de romances prohibidos y celos que duelen hasta el alma, no podemos dejar de mencionar *Aşk Memnu*, o *Amor Prohibido*. Esta serie, basada en una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven que se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan Ziyagil, interpretado por Selçuk Yöntem. En esta mansión, Biter conoce a Belul Aznedar, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, el sobrino de su esposo. La química entre Biter y Belul es innegable, y su relación prohibida desata una ola de celos, intrigas y traiciones que lo cambiará todo. En *Aşk Memnu*, los celos no son una simple reacción, sino una fuerza destructiva que carcome a los personajes, llevándolos al límite. Los celos de Adnan al ver la cercanía entre su esposa y su sobrino, los celos de la hija de Adnan, Nihal, hacia Biter, y los propios celos de Biter hacia otras mujeres que se acercan a Belul, generan un torbellino de emociones que nos mantienen pegados a la pantalla. La serie es un estudio profundo de la naturaleza humana, de nuestras pasiones más oscuras y de cómo los celos pueden llevarnos a tomar decisiones que cambiarán el curso de nuestras vidas para siempre. Pero no todo es drama y sufrimiento en las series turcas. También hay espacio para la comedia y los enredos amorosos que nos sacan una sonrisa. Y para muestra, tenemos *By Jane*, o El hombre equivocado*, otra serie protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel. En esta telenovela, Can interpreta a Özgür Atasoy, un hombre que no cree en el amor y que vive la vida sin ataduras. Özge, por su parte, interpreta a Ezgi Ünal, una mujer romántica que está buscando al hombre de sus sueños. Sus caminos se cruzan de una forma inesperada y aunque al principio se repelen, la atracción entre ambos es innegable. Los celos en esta serie son mucho más ligeros y cómicos, provocando situaciones divertidas que nos hacen reír a carcajadas. Ver a Özgür ponerse celoso cuando Ezgi sale con otros hombres, y a Ezgi reaccionar a las conquistas de Özgür, es un auténtico festín de risas. *By Jane* nos recuerda que los celos no tienen por qué ser siempre un drama, sino que también pueden ser una fuente de humor y de momentos inolvidables. La serie además nos demuestra que a veces el amor puede llegar en el momento menos esperado y de la forma más inesperada. Y ahora, antes de finalizar este viaje por el mundo de las series turcas, no podemos dejar de mencionar la gran fantasía de los fans, los *y peos*.
Esa práctica de fantasear con parejas que no necesariamente existen en la vida real, pero que la imaginación colectiva ha unido como si fueran almas gemelas. Y en el mundo de las series turcas, los asteriscos y peos asteriscos son una auténtica religión. Hemos visto a fans unir a actores que ni siquiera han coincidido en pantalla, a personajes de distintas series creando universos paralelos, y a parejas ficticias que han cobrado vida en la mente de sus seguidores. Estos asteriscos y peos asterisco son una muestra del poder de la imaginación y del deseo de ver el amor reflejado en la vida real. Y aunque a veces estas fantasías no se hagan realidad, nos divierten y nos hacen soñar un poquito más. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el apasionante mundo de las series turcas, y sus triángulos amorosos, sus celos explosivos y sus fantasías románticas. Hemos visto cómo los personajes a veces pierden el control de sus emociones y cómo los celos pueden ser tanto una chispa que enciende la pasión como un veneno que destruye el amor. También hemos explorado esas fantasías que nos creamos como espectadores, esos asteriscos y peos asterisco que nos hacen soñar y esos romances que, aunque no sean reales, nos alegran el corazón. Y es que al final las series turcas son un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestras pasiones, de nuestros miedos y de nuestros sueños. Nos hacen reír, llorar, enojarnos y suspirar, todo en un mismo capítulo. Y por eso las amamos tanto. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de las series turcas. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a contarnos cuáles son sus series favoritas, qué parejas los han hecho suspirar y qué fantasías han creado con sus personajes. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros contenidos. Hasta la próxima, mi gente. Y recuerden, sigan soñando con sus series turcas favoritas.